acompaña el libro de Génesis capítulo 12, por favor. Capítulo 12, verso del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Toda la gente piensa que cuando hablamos nosotros de personajes de la Biblia y personajes tan importantes como Abraham, toda la gente se imaginará que Abraham fue un gran pastor, un gran apóstol, un gran profeta, y Abraham nunca fue ministro. Si usted lee la palabra, Abraham se le conoció como el padre de la fe, ¿verdad? El padre Abraham tiene muchos hijos, cantábamos allá abajo en Rey de Reyes Kids cuando nos tocó, pero Abraham nunca fue ministro. Entonces la palabra quiere llevarnos el día de hoy a entender la responsabilidad de como hijos del Padre poder ver qué tenemos que hacer. Entonces yo entiendo que no solamente el que se para a predicar, no solamente el ministro tiene la parte de poder tener intimidad con el Padre. Abraham estaba a punto de desarrollar una amistad con Dios. Y creo que la relación de Abraham con el Padre se basó en la obediencia, por supuesto, pero en una amistad. Pero antes de que Abraham fuera llamado como el padre de la fe, es curioso que Abraham venía de una cultura politeísta. En la casa de su papá creían en diferentes dioses. No había un solo Dios, sino que en la casa de su papá habían tantos dioses que diferentes dioses eran los que gobernaban en ese entonces. Pero la primera orden que el padre le da a Abraham es: sal de la casa de tu parentela. Entonces suena un poco raro porque pedir que Dios me lleve o me quite de donde yo pertenezco muchas veces puede ser difícil. A las personas, a los pastores que, gloria al Padre, que reina, nos permite el Padre tener bajo cobertura, que son guatemaltecos y se fueron a otro país a vivir, nos cuentan lo difícil que es poder vivir o acostumbrarse a vivir en un país el cual no es de uno. Y lo que el Padre le estaba pidiendo a Abraham era que se saliera de su tierra, de su cultura, de sus creencias, de su comodidad y de su familia. Entonces la intimidad verdadera siempre nos va a sacar de algo para meternos en el diseño de Dios. En el caso de Abraham fue sacado de la casa de su papá, y en el caso tuyo, yo no te estoy diciendo vete de la casa de tu papá. O jóvenes, es momento, y que ustedes van a decir después, ¿verdad? El padre me habló otra vez del pastor y me voy de la casa, mamá. Si le dicen a sus hijos, péguenle un chancletazo, por favor, porque nada que... ¿Qué padre hay que... El Padre siempre te va a sacar de algo, de algún lugar, para que tú llegues a tener el diseño de poder tener intimidad con Él. Ahora, mi pregunta al Padre fue: ¿cómo Abraham te conoció si venía de una cultura de tener varios dioses? Y la palabra me llevó, el Espíritu Santo me llevó a Génesis 12:1, porque la palabra dice: pero Jehová había ¿qué? Había dicho. Entonces hay algo curioso y peculiar en la vida de Abraham, y es que la misericordia del Padre era tan grande que a pesar de pertenecer a una casa donde creían en varios dioses, Dios le habló. Entonces quiero en este momento que tú te recuerdes el día cuando el Padre te sacó de lo más vil y menospreciado. ¿Te lo merecías? No. ¿Te merecías que, o nos merecíamos que alguien nos salvara? No. ¿Nos merecíamos que alguien nos tendiera la mano de amor? No. ¿Nos merecíamos que alguien nos dijera: mira, te amo con amor eterno, te voy a abrazar con amor eterno? No. Pero de la misma forma que Dios obró con Abraham, Dios obró en tu vida. Hoy está orando hoy en tu vida, diciendo que te quiere hablar, que te quiere cambiar y quiere hacer algo diferente. Entonces el Padre me decía algo, y es bien curioso.
Él siempre propicia empezar una relación con Él. Es que yo conocí a Jesús y cuando yo me acerqué a Dios son casacas. Él hizo algo que fue la excusa para que tú te acercaras a Él. Amén. Es que yo me acerqué a Dios porque me recordé que con Él yo puedo todo. No, Él permitió algo en tu vida para que tú te acercaras a Él. Por eso es de que las personas, la mayoría de veces, no siempre, vienen a los brazos de papá o se reconcilian con el Señor Jesús cuando pasan una situación compleja. Porque el Padre dirá, no entiendes por las buenas, pues de plano voy a permitir una prueba para que te vengas para conmigo. Entonces la situación aquí fue que Abraham no esperó un tiempo de prueba, sino que Abraham sí logró escuchar la voz de Dios. Te quiero decir algo. El Padre inicia la intimidad para que nosotros le sigamos. Dios nunca te va a necesitar, pero Dios siempre te va a anhelar. Amén, amén. Nosotros necesitamos al Padre. Nosotros necesitamos porque sin Él no somos nada. Dice la palabra, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues no vamos a ningún lugar si no estamos con nuestro Padre Celestial. Pero no es lo mismo de Él para con nosotros. Pero en su misericordia no hay una necesidad de Él para contigo, pero sí hay un anhelo de Él para contigo. Entonces no es que Dios esté en su trono esperando, yo quisiera, necesito que fulanito, fulanita de tal me busque, ¿verdad? Él está en su trono esperando y diciendo, cuánto anhelo que mi hijo pueda venir conmigo, que pueda cerrar su puerta, que pueda poner alguna música de oración y pueda simplemente decirme, Padre, ¿cómo estás? Entonces la primera orden para Abraham fue abandonar su parentela. O sea que salir del sistema que muchas veces no nos permite ver a Dios como quien en realidad es Dios, es una de las primeras cosas que nos va a suceder. Es bien interesante, iglesia, porque muchas veces las personas no le llaman Padre a Dios y simplemente por eso la relación con Dios no ha cambiado. Porque le siguen diciendo Dios, cuando es tu Dios, pero la intimidad no se basa en una relación de hijo a Dios, sino de hijo a papá. Amén, amén. Entonces Abraham en la casa de su papá nunca iba a lograr conocer a Dios tal y como Dios era, porque ahí creían en otros dioses. Entonces el Padre me hablaba y me decía que hay situaciones las cuales nos alejan de vivir la realidad con el Padre, y una de ellas es no conocer a Dios como papá. Alguien me va a decir, pues que yo le digo Señor porque es mi Señor. Es que yo no estoy diciendo que no sea tu Señor. Yo no estoy diciendo que no sea tu Dios. Pero en su gracia, favor, misericordia, humildad y gloria al Padre que reina en Rey de Reyes, tenemos la dicha, el privilegio de poder entender y llamarle a Dios Padre. Entonces, no caigan, por favor, quítese de su boca el no pedirle a Dios como papá. Acérquese con Él y dígale, Padre, aquí estoy. No porque Señor sea pecado, no porque decirle Dios, Jehová, Jesús, no es pecado, es lindo y es un privilegio, pero es más íntimo llamarle Padre. Amén. Gloria a Dios. Si yo le llamo Padre, yo estoy hablándole al vínculo. Si yo le llamo Padre, yo estoy hablando a lo cercano, a lo estrecho, a lo íntimo. Si yo le sigo llamando Dios, yo le estoy hablando a Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. Más o menos, ¿está conmigo? Amén. Entonces no puedes conocer a Dios como Padre si sigues atado a sistemas que deforman su imagen. Nunca dejes de decirle Padre a Dios. Hola, pero entonces yo no le puedo decir Jesús, sí, pero entiéndame que el sentido y diseño original que el mismo Señor Jesús enseñó fue llamarle Padre a Dios. Entonces, para ser íntimo hay que soltar costumbres viejas que, aunque parezcan buenas, aunque sean familiares y aunque sean cómodas, ya no nos corresponden. Ahora, lo segundo que le tocó a Abraham que hacer es obedecer.
Y aquí viene algo grueso, porque eso muchas veces cuesta. Si usted tiene a sus hijos a la par, dígale, hoy te va a hablar a vos, dígale, por favor. Los papás me van a amar el día de hoy. Abraham, cuando Dios le solicitó salirse de la casa de su papá, no negoció, no cuestionó y tampoco pospuso el poderle hacer caso a Dios. Muchas veces el Padre quiere que nosotros dejemos costumbres, muchas veces el Padre quiere que nosotros dejemos situaciones las cuales en lugar de acercarnos nos alejan de Él, y nosotros por nuestra agenda súper ocupada humana le decimos, en un rato te atiendo, en un rato te hago caso y déjame que voy a estar unos días más en este pecadito y después vuelvo a ti. Tal vez nadie se lo dice así, pero con nuestras acciones se lo decimos, ¿así o no? Ahora se hace el santo usted. Yo estoy a la disposición 24/7 del Padre. ¿De qué forma no has hecho caso al Padre que al final de todo la relación tuya para con Él incluso puede llegar a estar pendiendo de un hilo? Entonces fue lo mismo cuando Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac. Ni siquiera preguntó, simplemente obedeció. Entonces yo llego a la conclusión personal que la intimidad de Abraham estaba basada en obediencia y no en una emoción. Entonces aquí está la clave de Abraham. Abraham no conoció a Dios como papá en sí, porque obviamente el Señor Jesús no había muerto por nosotros. Dios sí lo hizo papá a Abraham. Abraham nunca fue un ministro del evangelio, un pastor, un apóstol, profeta, etc. Pero Abraham sí fue amigo de Dios. Amén. Y para que tú llegues a ser o logres llegar a tener el título de amigo de Dios, tienes que obedecer. Entonces, la relación del padre con Abraham, diga conmigo, estaba basada en la obediencia. Entonces, Dios no sacó únicamente a Abraham de la casa de su papá para conocerlo, sino para enseñarle cómo poder ser quien Dios quería que fuera. Él en su casa tenía un concepto erróneo de quién era Dios y de cómo ser padre, porque un mal padre no le enseña a sus hijos a tener muchos dioses. ¿De qué forma Abraham iba a poder entender que Dios solo hay uno, que era ese, será Jehová de los ejércitos, si él conocía diferentes dioses? Cuidado, papás, con quién enseñas a tus hijos. Y este tema lo quiero enseñar de esta forma, porque quiero que tú lo lleves en tu corazón. Alguien me va a decir, pero es que yo no pongo a mis hijos a adorar a otros dioses, yo no pongo a mis hijos a exaltar a otros dioses. Sí, pero solo con el hecho de que tú no pongas de prioridad a Dios en tu vida, le estás enseñando a tus hijos que la prioridad no es Dios. Solo con el hecho de que tus hijos no te vean orar, no por ser un show o por llevártelas de evangélico o espiritual, no le estás enseñando a tus hijos que la prioridad es Dios. ¿De qué forma controlas tú tus emociones? Pues que yo tengo derecho porque soy hombre y soy humano a poder llorar. Si no te estoy diciendo que no llores, pero ¿de qué forma la controlas? ¿Será que sos ese papá que cuando te enojas tus hijos te tienen miedo porque lo que haces? O esa mamá que te volviste experta en tirar la chancla, ¿no? Tal vez el día de hoy, ¿qué pasa, hermano? Yo tengo una ahí que puedo pasar. Tal vez el día de hoy, tú no crees en otros dioses, si no llevas a tus hijos a poder creer en una imagen, en otros dioses, en creencias astrales, yo qué sé qué cosas, pero con tu ejemplo, le estás enseñando muchísimo. Y tal vez tu hijo, es que mi hijo tiene que comprender que como yo trabajo, no. ¿Cómo le enseñas a tus hijos? Eso que dijo el pastor Pablo, oye, eran puras pajas, mi hijo. Solito tú te estás clavando. Eso que dijo el pastor, el pastor dice que hay que ser puntuales en la iglesia. No te preocupes, le estás haciendo un daño garrafal a tu hijo.
Estamos en el plan de intimidad, papá, fíjate que ayer se me olvidó poder tener mi tiempo de oración. No te preocupes, Dios te perdona, mañana orás. Le estás haciendo mal a tu hijo. Abraham estaba diseñado para poder ser el padre de la fe. Amén. Pero su papá le enseñaba a creer en otros dioses falsos. Entonces la cuestión aquí es que tú no frenes el diseño de los tuyos por creencias que tú no has podido dejar. Porque por eso muchas veces, oiga lo que voy a decir, muchas veces Dios saca a personas de sus casas para poder cumplir el diseño en su vida. Y después anda el papá llorando porque el hijo no sé qué. Simplemente tú no lo dejabas extenderse y expandirse en lo que el padre quería. Y voy contigo, no solo como papá, sino contigo como hijo, como hija del padre. No dejes que tu situación religiosa te lleve a esto mismo. Amén. Aquí estabas acostumbrado que antes se hacía así, antes se hacía así. La iglesia que yo iba hace 30 años no hacía de una diferente manera. Amado, no somos esa iglesia y fue hace 30 años. Amén. Si quiere que hagamos todo como antes, yo debería de estar en chancletas porque Jesús estaba en caites. Y yo no puedo estar en caites. Mire, ando resfriado porque el clima cambia y ahí fuimos a Lolemí, ya estaba ya calor y hoy hay frío. Imagínense si yo anduviera en caites, Padre Santo, todo corcutillo, ¿verdad? Entonces quiero que logre entender esto, iglesia amada. Quiero que logre entender esto, iglesia. Hay situaciones en nuestra vida que nos tenemos que quitar y bajo la obediencia nosotros tenemos que intimar con el Padre. Hay mucho diseño del Padre en nosotros, pero si hay poca intimidad va a haber poca manifestación de ese diseño en nosotros. Esto no lo digo yo por necedad mía o porque yo sea terco y yo le quiera enseñar ore. Sí, soy un poquito chincha a veces, ¿verdad? Pero lo digo porque el Espíritu Santo es lo que hablaba a nuestro espíritu, a nuestro corazón, porque la palabra lo dice y porque lo amo. Amén. Si yo no lo amara, yo le predicaría saber ni de qué, ni siquiera quiero pensarlo. Pero porque lo amo, le estoy diciendo, ame al Padre, sí, obedézcale al Padre, sí, pero ya soltemos las situaciones que no son nuestras para poder tener intimidad con el Padre. Amén. La pregunta es, ¿qué tenemos que soltar? ¿Qué tengo que dejar? ¿De qué forma tengo que obedecer? Entonces, tengo que lograr ver, mis amados, que de lo mejor que nos podemos enseñar a nuestros hijos no solamente es a orar, sino a ser íntimos con el Padre. Recuerde que de Isaac salió Jacob, y Jacob, Israel, la nación de Dios. Amén. Pero todo empezó por un hombre que obedeció salirse de la casa de su papá. Y ahora Israel, que pedimos por la paz de Jerusalén, los bendecimos, pedimos misericordia. Los que están en guerra nacieron de ahí. Amén. Entonces la pregunta es, tal vez tú solo te enfocas en el hoy, pero si tú piensas en el futuro, ¿dónde el Padre te quiere poner? Y lo único que falta es que tú digas, yo me salgo de acá. Estoy hablando de algo no físico exactamente, sino de algo pecaminoso, algo emocional, algo sentimental, algo que no me corresponde, y yo me voy a donde el Padre quiere. ¿Qué diseño del Padre no es sentí todavía? Solo por el hecho de no ser íntimo. Entonces Abraham, dice la palabra que no solamente obedecía, sino que Abraham aprendió a poder levantar altar cada vez que él conquistaba algo. Aquí hay otra enseñanza. Cada vez que Abraham subía a un monte, ¿qué era lo que hacía? Levantar altar. Y levantar altar no solamente significa ofrendar, ¿verdad? Sino levantar altar es poderle entregar toda la gloria a nuestro Padre siempre que haces. La pregunta ahora es, y vuelvo y repito, ¿será que tus acciones levantan altar cada vez que haces algo? Acciones tienen que reflejar. Aquí quiero llegar. Lo que tú ganes en intimidad, lo vas a sostener en intimidad. Amén. Quiero que se lleve eso y se le va a dar fuerte las palmas. Lo que tú sostengas
en intimidad, lo que tú ganes en intimidad, lo que tú hagas en intimidad, ahí lo vas a sostener. Es que no, porque ya gané la victoria y por eso oré y aquí estoy, aleluya, Dios hizo el milagro y se me olvidó orar ahora. Mantén el milagro en la misma o mejor y mayor intimidad que cuando se lo pedías. Amén, amén. Entonces la gente piensa que Dios solo me va a hacer el milagro y ahí quedó el asunto. No, yo tengo que sostener mis milagros a pura oración, a pura intimidad. Cada victoria que el Padre te dé, la sostienes en intimidad. Cada logro que el Padre te dé, la sostienes en intimidad. Si el Padre te concede tu milagro, si el Padre te sorprende de forma sobrenatural, tú vienes, dices gloria al Padre, lo disfrutas, pero vuelves al lugar secreto. No se importa. Es que, pastor, fíjese que Dios me dio el carro que tanto quería. Súper. Y oramos por él. Dios me dio la casa que tanto quería y oramos por él. Mi pregunta sería, ¿y ahora oras de la misma forma que orabas cuando pedías? Porque es bien curioso poder verlo así. Cuando uno necesita algo, uno se mete a orar, ¿o no? Sí. Uno necesita un milagro y uno va a echar penca de pastor. Ayunemos, mire que yo le entro, hagamos vigilia. Y yo vigilia tras vigilia un montón de gente, ¿verdad? Ayuno tras ayuno un montón de gente. Se cumple el milagro. Y dejé de orar. Se cumple el milagro y dejé de tener intimidad. Y voy y visito cuando ya empiezo a necesitar otro milagro. Así es. Entonces Abraham pudo solidarizar, pudo concretar y pudo basar su intimidad a pura obediencia. Le voy a dar un ejemplo. Darle al Padre lo que le corresponde, por ejemplo, diezmos y primicias, o lo que está en tu corazón cuando hablamos de ofrenda, hace que nuestras finanzas sean rendidas delante de Él y Él se encargue. Eso es intimar con obediencia. La palabra dice: temprano búscame. Entonces yo debería entender que lo primero que yo tengo que hacer en mi día no es levantarme con cara de corcuto corriendo a la oficina o al baño, sino levantarme a poder tener intimidad. Pastores que me va a dejar el bus, pastores que me va a dejar no sé qué, pastores que no sé qué, pastores que no sé cuánto. Amado, de primero va el Padre. Es que tal vez un día tú querés el negocio y hoy va a ser el negocio de mi vida, hoy va a ser el día y tú estás preparado para firmar, y ese día si te levantaste a las 3 de la mañana y oraste de 3 a 7, 4 horas echando punta que hasta te salieron callos en las rodillas, te dieron el contrato, firmaste el cheque, se depositó en tu cuenta y al día siguiente, Padre, es que estoy cansado. Voy a orar en la noche porque estoy cansado. Y en la noche empezaste a orar y te quedaste cuajado. ¿A qué quiero llegar? Te lo estoy tratando de simplificar y de hacerlo lo más práctico posible con ejemplos para que logremos entender, mis amados, que la obediencia nos va a llevar a poder sustentar nuestra intimidad. Amén. Nunca dejes de honrar al Padre cada vez que conquistes algo. Y como te lo decía hace un rato, cuando conquistes, vuelve al lugar de intimidad. Cuando el Padre te dé el milagro, vuelve al lugar de intimidad. Cuando el Padre te dé tu victoria, vuelve al lugar de intimidad. Cuando el Padre te dé lo que has pedido, vuelve al lugar de intimidad. Por eso Abraham subía al monte y levantaba altar, subía a otro monte y levantaba altar. Quiero profetizar sobre tu vida que este final de mes te va a cambiar. El Padre te va a llenar, el Padre te va a bendecir, el Padre te va a dar tu milagro, pero no te olvides de la intimidad. No te olvides de la intimidad. Por eso David supo poder controlar una mayor cantidad o bastante de su reino. Porque no lo dice la Biblia, pero me lo imagino que cuando él estaba en un momento difícil, se recordaba que fue en el campo donde aprendió a echarse al león y al oso. Se recordaba que fue en el campo donde estaba solito y nadie le decía nada, sufrió frío, sufrió calor. Pero ahí estaba él y el Padre. Pero ahí estaba él y Dios. Y estaba en un momento de angustia, pero él decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él aprendió en la intimidad
para que cuando él estuviera en el reinado, su reinado se basara en la intimidad. Entonces Abraham empezó como este Abraham, porque era Abraham, de una cultura politeísta. Creían en dioses, creían en diferentes dioses ajenos, dioses extraños, y terminó siendo el papá de la fe.